¿Cómo están? Espero que anden excelente. Bienvenidos a este podcast. Y tenemos ya a nuestro primer invitado, que es Cacho, por supuesto. Muchas gracias por ser el primer invitado y por tomar la invitación, amigo. Gracias por la invitación. Qué Un bueno. gusto. Oye, y justo platicábamos hace ratito de que si iba a haber algún guión o algo así. Por supuesto que no, más bien la idea es pues conectar en las cosas que estás haciendo ahora. Muchas personas seguro hoy pues ubican tu trabajo relacionado a la psilocibina, a la agenda que tienes, lo que estás haciendo con los retiros, pero más allá de eso, ¿cuáles son las cosas que, y me acuerdo que además te lo platiqué en algún momento, en una comida muy informal, como yo sé que pues hoy por hoy es tu trabajo, pero ¿qué hay en el fondo? ¿Qué es eso que quisieras hacer después? ¿Cuáles son las cosas que te mueven ahora? Tú, por ejemplo, en diseño humano eres generador, Ujú. ¿no? Entonces, sabiendo esta información, ¿cuáles son las cosas que tu sacro te dice, quiero también hacer esto? Me interesa sacar esa parte de ti. O sea, es terapia. Va a ser terapia, está No, bien, acepto. lo podremos incluso poner como una terapia, no es tanto así, sino como esta conversación de saber como cuáles son esas cosas que, si tomamos diseño humano, cuáles son esas cosas que tu sacro te dice, esto también quiero hacer. Ujú. Fíjate, creo que ese día que platicábamos te decía como a lo mejor y no me veo mucho más tiempo continuando la labor que ahora hago, pero en la mañana justo estoy terminando la tesis final, el trabajo final de la especialización. Y entre más escribo, más digo, más hay por investigar, o sea, más Mm, hay por descubrir. Yo pensaba que escribir el trabajo final era una forma de concluir un camino de investigación y no es cierto. o sea, y entonces como abrir más caminos en este mismo Sí, rubro, o sea, en el rubro de la parte de la psicoterapia psicodélica. y justo lo que yo propongo en el trabajo final es que primero, hoy se le conoce mucho al protocolo, al enfoque como terapia psicodélica, Ajá. pero hay un libro de Mark Hayden, que fue el director ejecutivo de MAPS en Canadá, y él en el libro propone utilizar los términos adecuados para desarrollar el contexto en el cual quieres que se vaya guiando la experiencia. No es lo mismo decir vas a ir a terapia psicodélica que a una ceremonia, aunque pareciera lo mismo. Sí. Simplemente la terminología que utilizas para acercarte a la experiencia ya sugestiona, ya genera un contexto para lo que estás a punto de vivir. Y en el libro Mark Hayden propone la palabra programa. Y es por eso que mi tesis final se llama Programa de Exploración Psicodélica para líderes, emprendedores y mentes creativas. Y propongo la palabra programa porque justamente nos abre como el espectro a más posibilidades más allá de solo la experiencia terapéutica. Entonces, nos han hecho creer que la terapia asistida con psilocibina está reservada solo para las personas que hoy consideramos enfermas, con Ujú. depresión resistente a tratamiento, alguna patología, un diagnóstico relacionado a un trastorno de la salud mental, y no es cierto. Te puedes acercar a una terapia asistida con psicodélicos como voluntario sano, porque hay ensayos clínicos de eso, y los beneficios que tú vas a recibir son muy diferentes a los que viviría una persona si se acercara desde un trastorno de salud mental. Sí, claro, o sea, con la persona, por supuesto, con la esperanza de sanarse o buscar una justamente Una curación, una una curación. sanación. Josep María Ujú. Fericla, justo hoy lo estaba escuchando porque es de mis mentores Oye, y antes, o sea, pero sí hay un camino abierto en el sentido de emprendedores con psilocibina, ¿no? O sea, hay sí, estudios, pero ¿cuál es tu pregunta como muy puntual? que si hay un camino ya hecho por otras personas que se hayan especializado en el mundo de la psilocibina para emprendedores. No, Negativo. no existe. O Hay sea, estudios que demuestran el potencial de la psilocibina y de diversos psicodélicos para amplificar y desarrollar la creatividad. Que eso se puede ver, que se puede utilizar en un contexto de emprendimiento. O sea, los ensayos clínicos, los estudios que hay de cómo se utiliza la psilocibina y los psicodélicos para la creatividad
Está muy resumido en personas que querían resolver un problema en general. Arquitectos, artistas, matemáticos, químicos y emprendedores. Pero no hay tal cual un protocolo o un programa diseñado exclusivamente para el área de emprendimiento y el tema de sentido y propósito de vida, que es lo que más me interesa. Al final es unir emprendimiento y propósito, emprender con propósito. Ok, pero entonces, porque yo sé que, y de hecho recuerdo que esto tú me lo habías dicho, los ciertos CEOs de Silicon Valley, por ejemplo, ocupan microdosis, Sí, ¿no? yo. Bueno, y CEOs de Puebla también. Pero estas personas que lo ocupan, lo ocuparían sin ningún protocolo, es decir, sin ningún tipo de preparación para el emprendimiento ni creatividad. Es lo que tú quisieras, digamos, estructurar. Ajá, lo que yo propongo en el trabajo final es un protocolo, un programa en el que se queda demostrado que el psicodélico por sí mismo no es suficiente. Ah, Hace falta un marco de trabajo, un marco de contexto, un marco teórico que utilizar antes, durante y después de la experiencia. ¿cuáles van a ser las preguntas que se pueden ocupar? Eso es parte del trabajo Claro, final. y sí, o sea, ajá, coincido contigo al 100%. Bueno, pero muchas personas, y justo lo agarro con el tema de lo que me dedico con diseño humano y numerología, que la pregunta más frecuente, yo creo que el 90% es ¿cuál es mi propósito, no? Pero probablemente en tu caso es ya sé mi propósito, o sea, un consultante, ya sé mi propósito, pero la pregunta es ¿cómo lo puedo explotar? ¿No? Mucho del enfoque de la investigación es cómo los estados expandidos de conciencia son un instrumento o un mecanismo no solo para explorar, sino despertar el potencial humano. Entonces, yo comienzo la tesis con una historia y te la platico para que entres en el personaje. Imagina una habitación en la que hay 10 personas. Dos de ellas tienen como prioridad, como cosa más urgente en la vida, ganar más dinero. El resto de las personas adentro de la habitación están buscando su sentido y propósito de la vida. Eso está justificado con un estudio que sale en el libro del hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Ajá. Es un estudio que realiza la Universidad Johns Hopkins, que casualmente es la universidad que hoy es la líder en investigación en terapias asistidas con psicodélicos. Entonces, literalmente a más de 7.500 estudiantes se les preguntó qué era lo más importante en ese momento de su vida. Y ¿Y cuál fue más del 75% dijo que era encontrar y descubrir el sentido y propósito de su vida. de su vida? Y el resto, ganar más dinero. Entonces, en una habitación de 10 personas, casi 8 personas están buscando el sentido y El propósito. 80%. Es un porcentaje súper alto, pero que también es bien alentador. Sí. O sea, en el sentido de que podríamos decir que la mayoría de las personas por lo menos están haciendo la pregunta adecuada en cuanto a primero adentrarme a mí mismo para saber qué es lo que puedo ofrecer allá Pues afuera. no sé si con esa jerarquía de valores, de primero quiero conocerme para ver qué ofrezco después, porque también se puede entender como que hay muchas personas con crisis existenciales. Y súmale a eso otro dato importante de la investigación, y es que un estudio de Adobe, que es la empresa que desarrolla los softwares de edición, Adobe Premiere, Photoshop, etc., hizo una investigación en donde también el 75% de las personas dice que siente que su potencial creativo se está pudriendo. Y solo el 25% de la población siente que está al nivel de su verdadero potencial creativo. El resto nada más está esperando a que se le atrofie el cerebro. No, esa es una crisis. Ahora, esta es la gran pregunta y el gran problema que yo propongo en la tesis. Y es, ¿qué podemos esperar de una sociedad en la que los individuos no encuentran el sentido y propósito de su vida, además de que sienten que su creatividad se está pudriendo y cada día que pasa su cerebro nada más sienten que se sigue apagando? ¿Qué nos espera? Claro. O sea, sí, por un lado, yo sigo pensando que este 80% de personas que tienen esta pregunta
porque partiendo del principio de que a través de la pregunta generalmente va a llegar la respuesta, o sea, si diriges bien tus preguntas, muy probablemente tengas un futuro alentador, esperanzador, ¿no? Entonces, tal vez de estas 80 personas, 6 o 5 personas de esta muestra tengan la sensibilidad de conectar con algún tipo de programa psicodélico para evaluar su propósito, por ejemplo, ¿no? O tipo cualquier herramienta de autoconocimiento. Eso es lo que propongo. ¿Qué pasaría si hoy tuviéramos a nuestra disposición una tecnología que nos permita conectar con una dimensión Ahora, trascendental? y aquí la pregunta, o sea, sería, ¿qué porcentaje tú le pondrías al encuentro con mi propósito? O sea, ¿qué garantía hay en que una sesión Me va a ayudar a descubrir el con sentido y propósito de mi psilocibina, vida. ajá, eso estaría y digo, obviamente, Es parte del ajá, trabajo. exacto, En la tesis entra como conclusiones y discusiones. Y es interesante jugarle al abogado del diablo. Yo mismo me puedo posicionar como en ese rol y está interesante como jugarlo. Porque yo al final también dejo muy claro que sigue habiendo una paradoja al acceder al estado expandido. Porque por más de que existan protocolos, por más de que exista una forma de preparar a la persona para vivir cierto tipo de experiencia, me gusta cómo lo explica Robert Monroe, el creador de pues, prácticamente los protocolos de los viajes astrales o las experiencias extracorpóreas, que está registrado que trabajó también para la CIA. exacto, el Instituto El Monroe. Instituto Monroe, él creó el método EMI-Sync. Y Monroe utiliza un vocabulario bien interesante para referirse a lo que sucede cuando uno ingresa al viaje astral o a la experiencia extracorpórea. Él dice, tu mente le cede el control a la supermente. En inglés suena más bonito. Dice, la mente le cede el control a la supermind. Es una forma muy neutral de referirse al alma, el espíritu, la conciencia, el yo superior, tu Dios interior, como le quieras llamar. Solo es bien importante recalcar, y es algo que hago en todas las sesiones de preparación, que todas las culturas del mundo hablan de un aspecto del ser humano que trasciende su personalidad, su parte mucho más trascendente. Le llaman alma, espíritu, conciencia. Sí. Robert Monroe propone supermind. Y me encanta, porque cuando tú entras al estado expandido, la mente ya no puede controlar la experiencia. Es difícil, tal vez y muy retador. No quisiera como decir o delimitar que nadie puede controlar con su mente la experiencia psicodélica, pero lo más común es que la supramente sea la que dirija y desarrolle la sesión, la experiencia. Y al parecer, esas son las investigaciones, es el registro y los testimonios que tenemos. Cuando la supermente toma el control, pareciera que ella ya sabe qué es lo importante, que suele ser muy diferente a lo que la mente creía que era importante. Ajá. Entonces, por más de que tú trates de intencionar tu experiencia de alguna manera con un tema en particular, también existe la posibilidad que durante la sesión la supermente te lleve por otro camino y te muestre un tema que era todavía más relevante que el que tú habías considerado. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque a veces nosotros ni siquiera tenemos hecho consciente o no hemos hecho consciente lo que realmente es importante. Y la experiencia nos va a ayudar a recordar lo que sí lo es. Y desde ahí ya tiene mucho beneficio. Pero todo esto es parte de un marco de trabajo. Por eso es importante todo el contexto. Y era justo porque todo lo que me estás diciendo también me está dando la retro de que podría existir o sea, en medio de la sesión, después de la toma, la posibilidad de que pueda verse un trauma, alguna situación que efectivamente... Infinitas posibilidades. Abrir la caja de Pandora. Ajá, exacto. Entonces, ahí no hay justo este control para poder decir, ok, nos vamos a enfocar en emprendimiento, cuando tal vez la persona no había concientizado algún trauma de la infancia, sobre todo, que es cuando normalmente se dan o brotan estos traumas, ¿no? Entonces,
ahí pues ya cambia por completo la dinámica, o sea, ya no se volvería un tema de emprendimiento. Y aquí viene la pregunta, ¿de qué forma creerías que esto tendría de alguna forma un nivel de emprendimiento o una capacidad de negocio a través de un tema Todo traumático? esto forma parte del protocolo. En específico, estaríamos hablando de el filtro, la selección del candidato para este tipo de programas. Primero, está bien dicho y bien claro, los psicodélicos no son para todos. Justo Ajá. porque si jugamos todavía con esta referencia de que voy a abrir la caja de Pandora, Timothy Leary me encantaba cómo lo decía, este doctor loco y genio de los años 70. Mm. Él decía, los psicodélicos no son para todos, son exclusivamente para el que se siente preparado, listo, confiado y seguro de conocerse a sí mismo, que quiere tomar las riendas realmente de su destino, que está dispuesto a echarse el clavado hacia dentro de sí mismo, que es valiente, que está seguro de lo que está haciendo. Si no tienes esa autoestima para meterte en la caja de Pandora, ni te metas. Ajá. Ahora, también hay contexto para todo eso, o sea, contraindicaciones médicas, etcétera. O sea, hablaría de que las personas que están interesadas en vivir el programa que yo he diseñado tienen que cumplir cierto tipo de condiciones. Ándale. Ajá. Y entonces así filtras. Claro. Y eso forma parte de la tesis también. Claro, o sea, es la parte de selección. Para que esto funcione, hay condicionantes. Ajá. El participante tiene que cumplir con cierto tipo de requisitos. Por ejemplo, es tan fácil como en el básquetbol. Si quieres entrar al equipo de básquetbol, a Sí. veces lo más probable es que te pidan también cierta estatura. Si Ajá. no la tienes, no te va a recibir el equipo. No porque seas malo, sino porque simplemente ese equipo tiene sus condiciones, sus Sí, sí, reglas, sí, sus sí. lineamientos. Habrán otros equipos en los que aceptan a personas con otra estatura. Ajá. En este caso, para poder enfocar el programa y tu experiencia hacia una conexión trascendente que te ayude a encontrar claridad respecto al sentido y propósito de tu vida, para emprender con mayor confianza y seguridad, hay que cumplir ciertos requisitos. Por lo menos yo les pido que haya un emprendimiento en curso. Ya. Tan fácil como eso, Ajá. o sea, te puede servir para emprender, o sea, para desarrollar la idea de negocio. Por ejemplo, a Steve Jobs literalmente se le ocurrió el iPhone y muchas de las ideas de sus inventos tecnológicos a través de la expansión de su conciencia con ciertas tecnologías psicodélicas lo dejó registrado como testimonios. El premio Nobel, bueno, uno de los premios Nobel que ganó el inventar, descubrir la doble hélice del ADN, Francis Crick, Mm, también dijo haber recibido esa inspiración bajo un estado expandido de conciencia. es correcto. Ujú. Entonces pueden servir para idear, o sea, para comenzar un proyecto, un emprendimiento, pero sobre todo a quien he notado que le ha servido más es a quien ya lleva un emprendimiento en curso y esta experiencia le ayuda a reconocer el potencial que hay en ese emprendimiento. ¿Cuántas personas has Muchas, asistido fíjate, considerando contando tema emprendimiento? el tema más que nada delimitando como la población o la muestra Ajá. del estudio, aproximadamente yo creo que unas 50 personas, porque he tenido la oportunidad de estar presente en la experiencia de un estado expandido de conciencia de más de 1000 personas, contemplando el tema de regresiones, respiraciones holotrópicas, experiencias individuales guiadas con psilocibina o terapias en formato grupal. Haciendo una suma de todas esas durante los últimos 3 o 4 años, han sido más de 1000 personas, pero enfocadas o personas como que lleven la intención y que cumplan la mayoría de los requisitos para desarrollar una experiencia de autoconocimiento y emprendimiento. A ojo de buen cubero yo diría unas 50 personas. Realmente la población que yo pongo en el estudio es de las que he guiado en sesiones grupales e individuales, porque ya no se cierra solo en emprendimiento, sino también en algunos propósitos de vida, otros creatividad, otros han encontrado otras cosas relacionadas a su autoconocimiento que a lo mejor no tuvo una aplicación en el tema profesional, pero sí que les quitó muchos kilos emocionales de encima. Ajá, de encima. Hay una Exacto. chica, o sea, este tipo de ejemplos siempre prefiero como mantenerlos debajo del agua, pero creo que es momento de empezar a compartir uno que otro.
Seguramente vendrán algunos ejemplos en la tesis final o en libros posteriores, pero hay personas que se han acercado como en busca de la creatividad. Quiero encontrar mi siguiente emprendimiento, quiero encontrar esta gran siguiente idea millonaria, ¿no? Se ponen como en este papel de Steve Jobs de que quiero encontrar el siguiente Ajá. iPhone, ¿no? Y me acuerdo que la chica viajó desde otro país a la Ciudad de México a tener su sesión privada y iba con esa intención, como expandir mi creatividad, desbloquear mi creatividad. Y durante la sesión, de lo que yo estaba siendo testigo era de un parto. Ok. ¿Cuál es aquí la conexión importante? Es que esta chica, me acuerdo que a media experiencia me voltea a ver y me dice, te quiero compartir algo. O sea, tengo 2 hijos y los 2 hijos no los tuve por parto natural, los tuve por cesárea, Mm. por el miedo a la experiencia del parto natural. Y el hongo me está diciendo. Cuando digo el hongo me está diciendo, también le podemos hacer doble clic a lo que eso puede significar. La conciencia me dijo, me di cuenta, el hongo me dijo, como le quieras llamar. Ella me decía, el hongo me dijo que cómo espero parir mis emprendimientos si le tuve miedo a parir a mis propios hijos. Oh, wow. Y ahí Wow. empiezan a haber Ajá. conexiones interesantes entre el autoconocimiento y el desarrollo profesional. Claro. Sí, el viaje tuvo como mucha información, mucha metáfora, simbolismo de como un bloqueo, si lo queremos ver así, en un chakra sexual, en el chakra raíz, en el que ella por miedo a parir a sus hijos, también hoy le costaba como parir a sus emprendimientos, porque al final tu emprendimiento es como un hijo. Sí, sí, Si sí, lo ves sí. así, es mucho Al más 100%. trascendente. Si Sí, lo ves exacto. así, si ves que tu emprendimiento es como un hijo, tu emprendimiento es mucho más trascendente. Estoy seguro que lo ves desde un lugar diferente. Sí, definitivo. Y además es bien curioso que en el mundo de emprendimiento, sobre todo mexicano, hay un arraigo muy fuerte hacia el ver justo de alguien, a un empresario, ver a su empresa como un hijo más, ¿no? Que creció con él y es muy difícil. Esto es algo bien, bien interesante porque en Estados Unidos hay otra cultura que está relacionada con cuando creo una empresa, lo que estoy buscando es vendérsela a otra empresa potente, ¿no? El A, exit. O sea, ya estás, apenas estás empezando un negocio y estás y, buscando el exit. y tu idea es exactamente vendérsela a Amazon, a, A no quien te sé, la compre. Al Tesla, mejor ajá, postor. exacto, ¿no? Y en el caso mexicano, la cultura es completamente diferente. Es voy a crear este emprendimiento para crecerlo y crecer juntos, ¿no? O sea, como, Suele haber mucho emprendimiento familiar, desde el tema ajá, más local, que creo que es el mejor ejemplo para los mexicanos que nos vean, o sea, los abarrotes, las tienditas sí, que suelen exacto, estar en la esquina y demás, tienen los apellidos de la familia, eso se me hace súper ajá, lindo. ¿Qué pasa? Otro dato duro y un dato, un fact, un hecho interesante, también hay registros de la INEGI, si no mal recuerdo, que más del 75 al 80% de los negocios o emprendimientos mueren a los primeros 2 o 3 años de vida. Entonces, ¿qué puede estar como oculto en ese dato? Yo algo que propongo es que no es lo mismo que inicies un emprendimiento viéndolo como un hijo, en donde estás poniendo al servicio tus dones y tu propósito de vida, a que inicies un emprendimiento en lo que único que estás buscando es dinero. Porque exacto. si no recibes dinero en el primer año, es capaz de cerrarlo. Pero si estás Sí, poniendo un emprendimiento para compartir tus dones y ponerlos al servicio del mundo, porque eso se convierte en tu propósito y sentido de vida, créeme que no lo vas a cerrar el primer año. sí, sí, o sea, se vuelve una idea mucho más potente para ti, ¿no? Y efectivamente, al final, también relacionado al tema cultural, la cultura de Estados Unidos está más arraigada hacia la creación de capital de manera más rápida. Entonces, desde que estás creando la empresa, estás buscando la forma en cómo esa empresa sea vendible a un gigante, ¿no? A diferencia del caso mexicano, que es mucho más arraigado a un tema familiar, si lo quieres ver así, pero también cuando lo ves desde el punto de vista de autoconocimiento, tienes un punto al decir que difícilmente vas a, incluso a llegar a la línea del fracaso,
si hay un trabajo interno, ¿no? Porque tal vez el mismo emprendimiento no tenga que estar relacionado con el, es decir, puede ser que tu emprendimiento sea el asesorar otros emprendimientos. Como Sí, consultoría. exactamente, asesor, consultor. Entonces, ahí, para llegar a ese nivel de consultor o de asesor, pues obviamente tuvo que haber pasado cierto proceso, ¿no? De, creo yo, autoconocimiento. Un asesor, en la mayoría de las ocasiones, tiene relacionados estos dones de escucha, de dar consejos, de quedarse callado, de saber cuáles son las mejores palabras para el consultante, ¿no? Entonces, y por supuesto, no pudo haber sido consultor si primero no se consultó a sí mismo, si primero no ha conocido en él esos dotes, ¿no? Claro. Fíjate, para seguir con la línea de esta participante que viajó de otro país, ¿de dónde venía ese miedo a parir? Y es lo que tú decías, como seguimos abriendo la caja de Pandora, ella misma recuerda una experiencia en infancia de un tema de abuso. Entonces Ya. vamos a unir los puntos para que veas hasta dónde llega el hoyo de la madriguera del conejo. Ujú. Yo llego a la experiencia porque se me dificulta ser creativo. Yo llego a la experiencia porque siento bloqueada mi creatividad. Y descubro en esta cadenita de que ese miedo a ser creativo, a expresar mis proyectos, a darle luz y vida a mis ideas, está ligado también a que tuve miedo a darle luz a mis propios hijos, a que tuve miedo a parir a mis propios hijos. Pero también descubro que ese miedo a parir estaba relacionado porque de chiquita tuve una experiencia de abuso sexual. ¡Wow! Ah, sí, no, está súper... ¿Qué pasa? Encuentras el origen de lo que considerabas que era el problema. Vas a la causa, a la raíz. Ahora, la experiencia psicodélica no es como, mira tus traumas. Al contrario, te da la oportunidad de resignificar las experiencias, Ajá, de tener una nueva narrativa de lo que sucedió. Porque ya no te quedas en este papel de me pasó, sino qué voy a hacer con lo que sucedió. exacto. Entonces, toda esta cadenita, haber vivido toda esta cadenita, empoderó a la chica para reconocer de dónde venía el miedo, lo reconozco, lo hago consciente, pero ya no soy víctima de eso. Ahora hago de esto algo con mi vida, hago de esto algo que me sirva, algo que no me deje en una posición de víctima. Toda la experiencia te ayuda a, si la llevas en un marco de trabajo, en un contexto acompañado de preparación, exploración adecuada, integración, a tener una mejor narrativa de tu propia historia. La experiencia te ayuda a que te cuentes una mejor historia de quién eres y de cuál es tu rol en el mundo. ¿Qué pasó? Me acuerdo que el hongo, la conciencia o ella misma se decía, no te preocupes por ser creativa, trabaja esto. Y como consecuencia la creatividad va a ser un reflejo, va a ser un espejo de que esto esté Sí, mucho claro. más armonioso. Y me acuerdo de las indicaciones muy claras. Haz de cuenta que puedo entrar al registro de cada uno de los participantes. Yo les llamo a los clientes, Sí. pacientes, participantes del programa. A cada uno de los participantes los tengo como en un folder aquí adentro en el archivero mental. Y si le doy doble clic a esta chica, me aparece tal cual el mensaje, cita textual del hongo, abre las caderas. Trabajos de abrir cadera, trabajo de movimiento corporal, sobre todo con la parte de abrir caderas. Y la tarea fue muy clara, yoga, el tema de pole dance fue algo que se le ocurrió a ella, como también el trabajar mucho la parte sensual, Sí, sí, como sí, sí. femenina, de atreverte como a explorar tu sensualidad, con movimiento, con baile. Y esta fue la tarea, prácticamente hacer el ejercicio de abrir las caderas, claro, acompañado del proceso de reflexión, introspección con lo sucedido. Pero el hongo le dijo eso, pon atención en esto y la consecuencia va a ser la creatividad. No la busques como lo primario, solo va a ser reflejo, consecuencia y resultado de esto. Entonces ve la cadenita, ¿no? Tú Sí, qué llegas, interesante. O sea, de un proceso traumático, de un proceso muy complejo, como lo es un abuso, se, se da cuenta de que primero tiene que... Pero además, tal vez, digo, no lo sé, igual y tú tienes esa respuesta, pero tal vez ni siquiera lo tenía consciente, no sé. sí, me acuerdo que sí tenía consciente
la experiencia de abuso, mas nunca había hecho la conexión de que fuera el origen de su bloqueo creativo. Ajá. ¿Qué sucede? Y tampoco para espantar a quien No, lo y es escuche. que ese tipo de cosas, bro, de verdad es impresionante porque, por ejemplo, en el tarot, los bastos están relacionados con la sexualidad, creatividad. O sea, es un binomio inseparable. Ok. La sexualidad tiene una relación íntima. O sea, ese es el discurso del tarot y de esta, se me fue ahorita la palabra, pero bueno, en los bastos está relacionado a la sexualidad, pero es inseparable de la creatividad. O sea, cuando una persona tiene sexualidad sana, por decirlo así, o bien llevada, si lo quieres ver, va a ser inevitable que su Sea creativa. creatividad, exacto, esté bien, o sea, esté sana, se sienta libre de expresarse, ¿no? Entonces, pues seguramente esta información no la tenía, digamos, presente, o sea, la información del tarot, pero dio igual porque le llegó bajo esta línea, ¿no? O sea, bajo la línea. Eso es polémico, porque se habla mucho en el desarrollo o en la guía de terapias asistidas con psicodélicos, el marco de trabajo. Soy bien como, trato eso con pincitas, o sea, el marco de trabajo, el contexto en el cual se desarrolla tu experiencia, porque yo te puedo llegar hablando de el tarot y los chakras en la guía de preparación y es una forma de sugestionar tu experiencia, es una forma de yo imponer una cosmovisión Claro, en el marco del trabajo. exacto. Y, Entonces, y esa nunca va a ser la idea, a ¿no? pesar de que conozco el tema, lo tengo presente, no es algo como que ponga sobre la mesa hasta que ella lo considere, lo valore. Exacto. Eh, sí, no puedo como llegar hablando de los Ajá. chakras si a lo mejor ni siquiera es la cosmovisión que la Exacto. persona Ajá. tiene hoy presente. En un enfoque no directivo, que es el protocolo que se les enseña y se les entrena a la mayoría de los guías calificados, certificados, trata de eso, tú adaptarte a los usos y costumbres del participante, o del paciente, o del cliente, más no tú no imponer una forma de ver la vida. Entonces ve, por más de que tú sí encuentras y conoces la relación, las tradiciones yógicas y filosóficas entre el tarot, los chakras, el La hinduismo, sexualidad tal y tal. encuentras la relación, pero aún la chica, sin conocer esas relaciones, la encontró. Obtuvo la información. La misma información Eso no me sin deja de conocer sorprender. las O filosofías sea, orientales. exacto, exacto. Y me regresa un caso de igualmente otra participante que tuviste que ya no conocía su numerología. Y en la sesión, después de la toma, dijo yo soy maestra de maestras. O hizo una Sí, sí, referencia. sí. Y cuando sacamos numerología resulta que era 33. 33 y el 33 en numerología está relacionado, o sea, tal cual el 33 es el maestro de maestros. Saludos a la Así. viajera que anda limpiando elefantes por allá en Tailandia. No, a ver, es que es sorprendente eso, no puedo. Son Sí. cosas que para la ciencia, para el raciocinio, son Y inexplicables. a eso llego otra vez como el circulito vicioso de, yo pensaba que con eso terminaba una investigación del potencial de la experiencia psicodélica o de los estados expandidos de conciencia para encontrar propósito, creatividad y emprendimiento consciente, ¿no? O sea, todo esto de cómo es posible de que alguien en una experiencia psicodélica llegara a una información que durante mucho tiempo ha sido reservada para personas que están iniciadas en un proceso de investigación hindú, budista, zen. ¿Cómo es que esta persona, sin conocer todo eso, llegó a las respuestas, llegó a la Sí, información? sí, 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 es Huxley, sorprendente. Huxley le llamaba como respuestas universales o que la palabra puede ser más dura como verdades universales. Ajá, por la palabra verdad, por lo que se ¿Cómo es podría que estas significar. experiencias te abren la puerta a una verdad universal, a un conocimiento universal? Es otra área de investigación. Entonces, ¿a dónde nos lleva esta experiencia? Sí, no, qué verdadera locura. Y otra de las cosas que valdría la pena, antes de ya comenzar a darle cierre, es, y pasando por completo otro tema que
que no tiene que ver con el aspecto de la psilocibina, pero sí en estados expandidos de la conciencia. ¿Cómo fue tu experiencia personal en el campamento que tuvimos con Ricardo Con Richard. hace unos cuantos días? O sea, todavía lo tenemos fresco, pero me gustaría saber, es algo que no te pregunté, fuera de cámaras ni nada, pero me gustaría saber. Lo que más valoro de todo el retiro es como el haberme volvido a acercar a las prácticas de meditación, Ah, que es algo de lo cual personalmente ya me había alejado. No, para mí es como muy fácil el ingresar al estado meditativo y puedo reconocer, a ver quién más resuena con eso. Como, para mí es más fácil el acceder o el encontrar el estado meditativo producto de las experiencias con psicodélicos, como, ok. como si fuera una forma de entrenamiento. De hecho, hay un documental ahorita que se está poniendo de moda que se llama Descendiendo la montaña o Descending the Mountain. Ok, Que lo yo no traigo, lo he visto. lo traigo sobre la mesa también para presumir a mis maestros del posgrado, porque Ahí salen. varios de mis maestros del posgrado son no los productores, pero sí los científicos que salen compartiendo su investigación académica sobre la importancia de la meditación como método de preparación para una terapia con psicodélicos. Y acaban dando como una reflexión. Fíjate, qué interesante. Acaban dando una reflexión importante y dicen, la meditación es el camino, pero la terapia asistida con psicodélicos es el entrenamiento intensivo. Ya. Entonces, como siento que producto de haber vivido diferentes experiencias, como que sí noto un entrenamiento muy informal respecto al estado meditativo. Y era algo que había procurado durante mucho tiempo. Yo recuerdo haber pasado por lo menos unos 4 o 5 meses meditando todos los días, 2 veces al día. Buenísimo. Y yo sentía que levitaba. O sea, yo Sí, sentía, sí, sí, sí. me acuerdo de una sensación en particular donde comiendo una sopa, yo era capaz de prestar atención al peso de la cuchara, de cuánta sopa tenía en mis manos y ser consciente de la respiración en cada uno el momento de ingerir la sopa. O sea, era como un estado de presencia muy particular. Ajá, ajá. Y de repente, la verdad es que ni recuerdo por qué solté la práctica de meditación, y el haber meditado 3 días seguidos, más de 2 veces al día, para mí fue una experiencia de regresar a ese estado meditativo y valorar lo que ahí también puedes encontrar. Exacto. Ingresar a un estado expandido. Sí, sí, porque yo recuerdo sobre todo el sábado, que fue el trabajo más potente de meditación, haber descansado riquísimo. O sea, de sábado para domingo fue delicioso. Yo trato de que por lo menos 15 minutitos, ya sea en el día, en la noche, o a veces en el día y en la noche, hacer una meditación muy leve, o sea, observar mi respiración. Y definitivo, te cambia el día, te cambia la vida. O sea, sí, sí es algo que se les recomienda a todos los que nos están viendo. Y para cerrar, porque ya estamos por cerrar, hay una actividad de este podcast que vamos a implementar y que pues, eres el primero, que está relacionado con numerología. Esto es bastante sencilla. Por supuesto, el plan, ¿no? Es que las personas salgan con un poquito como de palabras clave a través de su numerología. Entonces, pero para esto, lo único que se necesita es tu fecha de nacimiento. Okay. Entonces, corrígeme si me equivoco, yo trato No digas mi fecha porque nos van a hacer brujería, güey. No, entonces no la... mi número final. No la puedo decir. Perfecto, yo lo tengo, o sea, eres 4. Ajá. Eres 4. Y el 4 está relacionado... Bueno, primero te voy a decir personajes famosos que tienen 4 en su rol de vida. El 4 famoso mexicano, Ricardo Salinas Pliego. 4 famoso internacional, Arnold Schwarzenegger. Además ese güey es de mis ídolos, así, puta. Gran fan yo soy de Arnold. Otro famoso, el segundo hombre más rico del mundo, Arnault, se apellida así, de que es dueño de... Cadenas de marca, ¿no? Sí, y de marca y también de bebidas alcohólicas, de Moet. Entonces, son personas, no sé si ya te has dado cuenta, pero son personas que generalmente se les ha conocido por el tema empresarial, por el tema de generar... El 4 y el 8 están muy relacionados con la abundancia económica y también con la construcción. Son empresarios naturales. Esto ya te lo estoy diciendo como para ti,
yo sé que son líneas que se pueden como alinear con lo que tú eres o con lo que tú quieres o con lo que tú estás trabajando también. Entonces son empresarios naturales, son personas que de hecho se pueden dedicar al tema de bienes raíces. No sé si sabías esto, pero por ejemplo Arnold, la forma en cómo él, llegando a Estados Unidos, comenzó a hacer una economía potente fue a través de la compra de oficinas en Los Ángeles y eso le permitió, chécate, te voy a contar esta historia porque es buenísima. Arnold compra estas oficinas y las pone a renta, las renta, lo que sea. Entonces él empieza su carrera artística como actor y le empezaban a llegar papeles secundarios de, pues no sé, películas no tan buenas, con papeles no tan buenos. Y él le llegaban estos documentos, estos papeles y decía, yo, papel secundario, bro, yo estoy aquí para papel y además no necesito lana porque tengo oficinas en renta para aceptarte este papel. Entonces, bye. Y, y así fue como inició Arnold, a través de bienes raíces. Entonces, el tema de bienes raíces es muy 4. De hecho, mucho más que el 8. Bienes raíces, empresarios, personas, sobre todo este símbolo es muy importante en el 4. Son personas que generan estructuras para las otras personas. Entonces, me parece algo muy interesante que justamente en tu trabajo de tesis tengas esta relación con el generar una nueva estructura hacia el tema empresarial, hacia el tema creativo, dentro del mundo psicodélico, en donde se supone, tal vez yo estoy equivocado porque no estoy tan adentro en el mundo psicodélico como tú, en donde se supone que es un mundo mucho más como sutil, ¿no? En donde tal vez las estructuras no están tan delineadas. Entonces es muy Sí, interesante. muchas personas piensan que es me como el hongo y ya está. Exacto. No. Y es un proceso, y es justamente el poder hacer una estructura. Claro. Y eso es mucho de un 4. Entonces me parece muy interesante cómo hay esa dinámica, en tu caso, relacionado a la parte estructural de un 4 que eres, con el tema psicodélico. Poner estructuras o generar estructuras para otras personas, en este caso a través del tema de los psicodélicos. Y bueno, pues esa es la forma en cómo cierro. Espero que de alguna manera te ayude en algo. Seguro. Pero no sin antes agradecerte por ser el primer invitado. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, pues muchas gracias. Un gusto, nos vemos pronto. Nos estamos viendo pronto. Seguro.